Muy bien, pues son exactamente las 2 en punto. Vamos a dar inicio a esta tercera sesión de nuestra jornada virtual de salud mental. ¿Por qué hablar de salud mental hoy? Bueno, no solamente hoy, ¿verdad? Sino creo que necesariamente siempre se tiene que hablar de estos temas, particularmente en un país como el nuestro, ¿no? Que ya el doctor Gerardo Ábalos pues, nos explicará y nos expondrá temas referentes a México y esta situación que estamos viviendo actualmente. Voy a hacer una breve presentación del doctor Gerardo, que aquí tengo a la mano. El doctor Gerardo Ábalos Tenorio es filósofo y científico político, profesor investigador, titular de tiempo completo, adscrito a la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Es licenciado, maestro y doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y es autor de, aquí solamente coloqué 3 libros, de muchos que tiene. Es autor de un libro llamado Hegel Actual, La paciencia de lo negativo, editado por GEDISA. Es autor de Ética y Política para tiempos violentos, editado por la UAM y la Cámara de Diputados. Es autor también del libro La estatalidad en transformación, editado por Editorial Itaca y la UAM, y además de múltiples artículos y conferencias que ha dado el doctor Gerardo Ábalos. Y quiero agregar que además es un gran amigo, un gran maestro que yo aprecio mucho y le agradezco muchísimo que esté colaborando con nosotros, tanto con Invención en la Mente como con el Politécnico Nacional, que ha estado constantemente eh, aportándonos cosas muy interesantes a todo este tema del conocimiento, del psicoanálisis, la ciencia política, la filosofía política. Y bueno, un profundo agradecimiento y gran admiración al doctor Gerardo por parte del equipo de Invención en la Mente y del Politécnico Nacional. Voy a dejarle la palabra al doctor Gerardo, no sin antes decirle que, bueno, tengo ya listas sus estadísticas que me envió para que me diga en qué momento las proyecto y irlas moviendo, porque las amplío un poco para que se vean más claras. Y entonces me parece que hay como 2 etapas, ¿no? Dos bloques. Entonces que me diga, doctor, si las primeras, las de abajo, y me va señalando y yo con todo gusto te apoyo en esta parte. Pues sin más, le doy el micrófono al doctor Gerardo Ábalos para que comience su exposición. Sean bienvenidos todos y vamos a iniciar con esta ponencia que es México, la pandemia y la violencia. Adelante, doctor. Gracias. El agradecido soy yo, porque por tercera vez consecutiva soy invitado a este evento, ahora pues por las razones ya conocidas, pues a distancia, pero hace un año fue un gran evento, el coloquio que organizó IMAC y el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, y hace 2 años también hasta estuvo el Canal 11 transmitiendo en vivo ahí y también grabó un programa que se transmitió posteriormente, me parece que de diálogos en confianza. Entonces, bueno, he sido invitado y para mí es realmente un privilegio y un honor participar en estos eventos. Le agradezco infinitamente a IMAC, al Poli y especialmente a Gustavo Nava Olvera, que pues es muy, muy considerado en estas cosas. Bien, vamos a dar un pequeño giro al conjunto de información que ustedes han venido teniendo en las 2 intervenciones anteriores. Y bueno, en esta ocasión nos toca discurrir, reflexionar sobre un aspecto que pues no tiene otro objetivo que apuntar hacia un diagnóstico de la conexión entre las patologías que nos están afectando a los individuos y las patologías sociales
que ya veníamos arrastrando de décadas atrás y que habían modificado el entramado social. Entonces, es la perspectiva desde la sociología y la ciencia política, con algo obviamente de antropología filosófica, para que sepamos dónde estamos parados, aunque esto no repercuta de inmediato en una modificación de nuestras actitudes y conductas, en fin, de nuestra praxis, porque evidentemente, como ya trató Frine en la sesión anterior, pues las conductas y las actitudes tienen más que ver con la fe, con la creencia, con el pensamiento mágico y no necesariamente con la razón. Entonces, pues no tiene una repercusión inmediata lo que yo voy a decir en lo que debemos hacer. Apunta más bien a algo tremendamente dramático porque es sobre un diagnóstico de lo que estamos viviendo. Sabemos que el SARS-CoV-2, cuando llegó a México por diversas vías, sabíamos que iba a llegar. Y a la hora que llegó, tuvo una especie de repercusión social del orden de lo siniestro, de aquello que Freud llamó lo ominoso. Sabíamos que iba a llegar, como cuando tiembla, sabemos que en algún momento va a temblar, pero cuando ya tiembla, cuando se hace realidad una expectativa para bien, positiva, o para mal, negativa o catastrófica, entonces es cuando da esa sensación de lo increíble que finalmente se está dando, ¿no? Y esto evidentemente es de lo siniestro porque alude al miedo a la muerte, alude a la presencia de la muerte. Todos sabemos que vamos a morir, pero evidentemente cuando la muerte se hace real, nos llega la sensación de incredulidad. No lo podemos creer. Incluso cuando se mueren amigos, conocidos, parientes o seres queridos, esto es lo que acontece, ¿no? Da un golpe brutal la realidad de algo que sabíamos que iba a ocurrir, pero que no creemos que llegue. Como decía Friné, cuando leemos en la cajetilla de cigarros o cuando vemos esas imágenes espantosas que están ahí para disuadirnos de fumar, decimos lo de siempre: a mí no me va a pasar, yo fumo poquito, ya cuando vea que me está haciendo daño, yo soy capaz de dejar de fumar, y etcétera. Entonces es un choque emocional tremendo cuando llega el SARS-CoV-2 y empieza a producir la enfermedad llamada COVID-19, ¿no? Por cierto, se le volteó la denominación porque la enfermedad en realidad tendría que llamarse SARS, porque es un síndrome. Y eso alude a la enfermedad, no al nombre del virus, pero la Organización Mundial de la Salud, que de pronto tiene decisiones kafkianas, no, pobre Kafka, surrealistas, decidió que la enfermedad se iba a llamar COVID-19, pero que ese es el nombre en realidad del virus, ¿no? Coronavirus descubierto o hecho presente en el año 2019 y produciendo una enfermedad que es un síndrome y que agarró desprevenida a la humanidad, porque estamos viviendo una pandemia por primera vez así planetaria y universal después de la gripe española, ¿no? Sí ha habido, obviamente, enfermedades que tienen esta extensión, esta gran extensión al grado de ser calificadas como pandemia, pero no ha habido últimamente una pandemia así, ¿no? La gripe porcina, esta llamada
o la gripe aviar, se controló rápidamente, se le investigó y estuvo más o menos pronto el control mediante un medicamento y posteriormente la vacuna, la que producía la influenza, perdón, H1N1, ¿no? Entonces, sí teníamos idea de que en algún momento podía haber alguna epidemia, pero pues confiamos en la ciencia, finalmente estamos instalados en la época de la ciencia y la técnica y entonces era muy difícil pensar que pasando los meses no se iba a controlar esta enfermedad. Lo había dicho el subsecretario Gatell, que la enfermedad iba a llegar, no había manera de evitarlo y que teníamos que prepararnos para hacerlo. Pero evidentemente esto no dependía del gobierno actual, porque en México nos agarró en una situación realmente dramática en cuanto a la estructura de la sociedad, en cuanto al entramado que hace a la sociedad. Nos había llegado en un momento en que se había por lo menos propuesto un proyecto de reconstitución, de reestructuración, de reconfiguración de ese entramado social a través de la política. Tuvimos unas elecciones que instalaron en el poder a un gobierno de izquierda después de un proceso llamado de transición a la democracia, pero que en realidad se convirtió en un proceso de alternancia de dos partidos políticos en el poder ejecutivo, con una pluralidad o una heterogeneidad representativa en los poderes legislativos y también en los ejecutivos locales. Es decir, la transición a la democracia vino en México como sustitución del autoritarismo, que ya no daba más el autoritarismo priista, que era una forma peculiar de organización de los asuntos del Estado, con un Estado-nación que no era estrictamente soberano, pero que tenía ciertos márgenes de maniobra y de negociación de su soberanía con el principal poder en los tiempos recientes, que son los Estados Unidos de América. Es decir, México, bueno, el mundo no está constituido por Estados-naciones soberanos que tienen relaciones comerciales y diplomáticas entre ellos, sino que está constituido de manera imperial. Eso a veces se olvida y se piensa que México es un país que puede hacer lo que quiera y que si no lo ha hecho es por la torpeza de sus gobernantes o por su corrupción. Esto es un mal diagnóstico, por supuesto, porque no es así. El mundo se organiza desde el punto de vista de una economía siempre global, siempre desde que estas tierras fueron incorporadas en el Imperio Español y en el Imperio Portugués. Es decir, la humanidad se ha organizado siempre políticamente, pero esa organización política siempre ha tenido la característica de ser un imperio. Es decir, no hay comunidades soberanas, ni siquiera es realista pensar que en algún momento México se va a emancipar del yugo imperial y vamos a poder organizar nuestros asuntos comunes de una manera inteligente, soberana y autónoma. Esto no va a ocurrir y a la humanidad nunca le ha ocurrido. La humanidad se organiza por imperios por una sencilla razón: los seres humanos somos seres gregarios y como seres gregarios naturales tenemos una preocupación básica que tiene que ver con la reproducción de la vida, especialmente de la vida material, y con este objetivo se ponen en juego todo, hasta la vida de los individuos, que siempre organizan un ejército para defender lo propio o, cuando hay escasez, para lanzarse una guerra de conquista. Esta es así la realidad de la condición humana. No es simplemente buscar la paz, eso es un imperativo, es un buen deseo, pero no es realista pensar que esto es un objetivo de la humanidad. Bueno, pueden
lo puede decir la ONU, pero en realidad esto no ocurre en términos reales. Pues bien, en esas condiciones habíamos dejado de ser una versión autoritaria de lo que en Europa y en Estados Unidos se conoció como el welfare state o el Wohlfahrtsstaat en Alemania. Las denominaciones pudieron haber variado, ¿no? Teníamos un estado social, pero aquí ciertamente era de carácter autoritario. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que las reformas sociales que provinieron de la Revolución Mexicana fueron codificadas en la década de los 20 y ejecutadas en la década de los 30 para organizar la gran producción capitalista, pero con un Estado interventor fuerte y ciertamente autoritario. Dentro del PRI todo, fuera del PRI nada. En 1939, ustedes saben, se organizó el Partido Acción Nacional para contrarrestar las reformas cardenistas que se vieron como negadoras de los principios de la libertad propios del liberalismo. Lo que pasa es que nuestro liberalismo mexicano, al vincularse con el ideario del Partido Acción Nacional, también lo hizo con una de las expresiones más retrógradas de la mentalidad mexicana que tiene asiento en el Bajío todavía de una manera importante, que es el catolicismo, que había sido derrotado militarmente, pero también mediatizado para ser incorporado de una manera negociada, que fue la rebelión cristera, ¿no? Estamos hablando de campesinos, estamos hablando de indígenas, estamos hablando de pobres que se levantaron en armas en contra del reparto agrario de la Revolución Mexicana, en contra de las reformas a la Constitución que implicaron los derechos laborales de los trabajadores mexicanos y se rebelaron en contra de la monopolización del poder político por parte del PNR, PRM, PRI. Y entonces, bueno, todo este sistema no duró tanto, pero fue el que estuvo en la base, el nuevo, este Estado social mexicano autoritario, fue el que institucionalizó la revolución. Eso pues ocurre, pero es un contrasentido, una revolución institucionalizada, pero fue lo que estuvo en la base del crecimiento económico, del crecimiento y urbanización del país y la instauración de una sociedad medianamente moderna, pero que arrastró tras de sí normas sociales que venían del conservadurismo. Aquí es importante hacer una acotación. Estamos acostumbrados a ver las leyes como solo las leyes jurídicas. Estamos acostumbrados a pensar el derecho como el conjunto de normas jurídicas que establecen una coerción para hacerse valer, y esa coerción está en manos del Estado, por lo que el Estado se caracteriza por el monopolio de la violencia física legítima, cuya justificación es precisamente que tiene el monopolio de la praxis de la ley, de la elaboración de la ley, y también el monopolio de la imposición de los castigos, además de otros dos monopolios que son el monopolio del gobierno, obviamente, y el monopolio de la administración pública. Todo ese sistema es precisamente el Estado. El Estado no es solamente un órgano de represión, sino que es una relación social institucionalizada, y en esta institucionalización tiene estos rasgos monopólicos que van a describir su acción, que van a concretar su praxis. El Estado es una comunidad política, pero es moderna, y al ser moderna se escinde de los ciudadanos, que quedan como individuos libres. Estas son formaciones históricas, no es parte de la evolución de la humanidad, es parte de la historización de lo humano propiamente. Fue un proceso complejo, y algunos países
pues llegamos tarde a esta constitución estatal y por supuesto el Estado no tiene los mismos rasgos que en Estados Unidos o en Europa. El Estado tiene unos rasgos específicos que caracterizan a la situación de la periferia. ¿Por qué es importante decir esto? Bueno, pues porque el Estado en realidad se concibió como la condición de posibilidad de una vida de paz social y de seguridad en la vida y en el disfrute de la propiedad. Es decir, el Estado es moderno, antes no teníamos Estado, pero surgió en Europa, no surgió en América, no surgió en África, no surgió en Asia. Claro, en China y en la India tenemos instituciones políticas arcaicas, muy viejas, milenarias de hecho, pero que no son propiamente Estado en el sentido estricto del concepto, no de la palabra, del concepto. De hecho, los historiadores usan Estado como analogía válida para analizar los órdenes políticos. Eso sí había, los órdenes políticos premodernos. Pero el Estado en cuanto moderno es esta comunidad política, o sea, todos los ciudadanos estamos dentro, pero tiene un rasgo. Se escinde de esa comunidad y se instaura como un conjunto institucional que tiene estos 5 monopolios como sus rasgos, ¿no? El monopolio de la violencia es el más famoso porque Weber lo codificó de una manera muy atinada, aunque si analizamos en detalle las definiciones weberianas del Estado, vamos a ver que son varias y algunas de ellas son incompatibles, porque no se percata precisamente de esta escisión del sentido de asociación o comunidad política del Estado a su forma escindida, separada, divorciada de esa comunidad política, bajo la lógica de la representación política y su concreción en un conjunto de funcionarios que son personas de carne y hueso que sin embargo ocupan un rol social determinado que tiene que ver con la disposición del poder estatal. Y esto significa que en última instancia pueden declarar un estado de excepción e instaurar el orden por la fuerza. Este es el Estado. El Estado entonces es también el nombre de una amenaza permanente, una espada de Damocles que en cualquier momento puede hacer valer su fuerza monopolizada. Pero esto no es solo monstruoso, leviatánico, como quiso ver Hobbes, sino que es la conclusión del estado de naturaleza, también en los términos de ese gran pensador inglés, Thomas Hobbes. Es decir, el Estado significa que termina la violencia de todos contra todos y se inaugura una condición pacificadora en la que los individuos renuncian a su poder de gobernarse a sí mismos, o sea, de hacerse justicia por su propia mano. Esto queda anulado a través del pacto en el que todos renuncian a sus armas individuales y a su derecho a hacerse justicia de acuerdo a sus propios criterios e instauran una instancia abstracta que va a ocupar a alguien por algún método elegido o concesionado y ese alguien va a disponer del monopolio de la condición del lobo, ¿no? El estado de naturaleza es la condición en la que todos son lobos para todos. Homo hominis lupus. El hombre es el lobo para el hombre, porque efectivamente lo que prevalece en las relaciones humanas no es la concordia, la armonía, la dicha y la benevolencia, sino que imperan más bien la lucha por los medios que causan placer, porque todos los hombres, dice Hobbes, están constituidos de la misma manera, y entonces la vida en el estado de naturaleza, pues es sumamente estresante, digámoslo así, porque es la vida, pues es insegura, es infeliz, y sobre todo es breve, porque cualquiera le puede dar muerte a cualquiera. Dadas esas condiciones, bueno, vamos a suponer, va a haber una ficción
en la que cedemos nuestras armas y nuestro derecho a autogobernarnos a esa instancia abstracta. Quiero hacer mucho énfasis en esto porque efectivamente esto se ignora y en el sentido común el Estado queda puesto como un órgano de la represión, como un monopolio de la violencia, simplemente, y como una entidad represiva por sí misma, ¿no? Un instrumento en manos de la clase dominante para hacer valer sus intereses a costa de lo que sea, ¿no? El Estado se concibe entonces como una entidad pues sumamente temible, y inmediatamente vienen los ejemplos históricos. Pero en realidad la racionalidad del Estado proviene de la organización de la propia población en términos legales. Sí, muy bien, eso está bien, pero abajo de esta organización legal de la estatalidad existen las normas sociales, que son las que efectivamente se traducen en hábitos y en costumbres, y son las que verdaderamente rigen en la vida cotidiana de los sujetos. Si estos sujetos viven en una condición de paz, pues evidentemente estamos hablando de una adecuada condición para el desarrollo de todas las potencialidades de la libertad humana y de la posibilidad de crear riqueza, y de esta riqueza también se vuelve en condición de posibilidad de una condición psíquica saludable. Entonces, no es que el hombre deje de ser el lobo para el hombre. Lo que sucede es que ese lobo se domestica y puede disfrutar de los bienes materiales sin amenazas. Este es propiamente lo que inaugura el Estado. Entonces, cuando decimos Estado, y no es necesario agregarle que sea democrático, con que digamos Estado, estamos hablando de una concordia basada en el interés propio, porque este es el complemento de la doctrina de Hobbes, que vino un siglo después, que es la doctrina de la mano invisible de Adam Smith, el padre del liberalismo económico. Porque Adam Smith nos enseñó que el mercado de tipo capitalista era la solución para pacificar a los seres humanos a través de la producción, el trabajo y el consumo. Y entonces se perfilaba una sociedad regida por la ciencia, la tecnología, hacia el consumo, el disfrute y el placer. Y esto, pues, hacía que la vida de los seres humanos pudiera ir renunciando paulatinamente a esta condición de agresividad, que es el punto de Arquímedes en el que efectivamente se potencia la violencia. Es decir, todos somos agresivos porque, bueno, esto tiene que ver más bien con la evolución y nuestra adaptación también, pero todos somos agresivos, bien lo sabemos, pero no siempre esto se traduce en violencia. La violencia tiene que ver con efectivamente los seres humanos congregados y efectivamente con una relación entre ellos y también con una relación con la naturaleza. Bien, esto pues evidentemente nos lleva a la necesidad de vincular lo que estaba pasando en México cuando digamos, pacto hobbesiano, producto de la Revolución Mexicana, se vino abajo como consecuencia de las contradicciones económicas del propio proyecto de crecimiento moderno, de industrialización, de urbanización, y las contradicciones que esto generó por el tipo de costumbres y mentalidades que prevalecieron en el país como base subterránea de este desarrollo económico. Es decir, lo que tuvimos en el pasado fue un crecimiento económico, un desarrollo económico medio, que sí produjo la creación de sectores medios, las llamadas clases medias, que estuvieron
urbanizando sobre todo el Distrito Federal. Entonces, hoy la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y algunas ciudades de los estados que preservaron ese mismo proyecto. Pero la forma social que prevaleció fue el caciquismo. El caudillismo dio lugar a reinstalar una forma de dominación militarizada, pero también apoyada en los caciques locales, y todo esto institucionalizado en una gran organización de tipo corporativo, gremial, que institucionalizó las representaciones de los trabajadores, que no se domesticaron de manera fácil, dieron una lucha heroica, pero al final se instauró lo que conocimos como charrismo sindical, y con esto también se instauró una lógica corrupta en la representación de los trabajadores, pero entrar a ese carril corrupto era la única manera de hacer valer los derechos sociales. Ahí estaban los derechos. Tardaron en institucionalizarse en la Ley Federal del Trabajo, pero tardaron más en hacerse realidad y en repercutir realmente en contratos colectivos de trabajo que estuvieran garantizando los derechos de los trabajadores. Todo esto se generó de una manera representativa, pero escindiendo la representación sindical respecto de las masas de los trabajadores. Y todo esto daba como resultado que en las elecciones, pues no había propiamente elecciones libres ni elecciones democráticas, pero era esa forma de legitimar democráticamente, siempre entre comillas, la autocracia mexicana real o de facto. Esto ya está denotando una forma de mentalidad, algunos lo piensan como una cultura política barroca premoderna. Y esto da lugar a una determinada configuración de la psique que, pues evidentemente, se tradujo en un interés por lo mexicano. ¿Qué son los mexicanos? ¿Cómo somos los mexicanos mentalmente? ¿Cómo es el mexicano promedio? Y ahí están los textos de Samuel Ramos, de Octavio Paz, hasta de Roger Bartra más recientemente, que nos pone pues como en una jaula, pero no de la jaula de hierro de Weber, sino en una jaula de melancolía, representados en una salamandra que no se desarrolló y que es hasta nuestro símbolo de Xochimilco, que es el axolotl. Es realmente una salamandra, pero no creció. Bueno, esto habla entonces de un nivel que casi siempre se pasa de largo cuando se aplica solamente a los filósofos políticos estadounidenses y europeos para entender México. Eso es necesario, pero es insuficiente porque todavía falta tratar de hacer el diagnóstico de las contradicciones entre la institucionalidad inscrita en la Constitución del país y la mentalidad colectiva, y sobre todo eso que Hegel llamó la eticidad. Es decir, el conjunto de costumbres que normativizan realmente la vida social. Es decir, una norma social del mundo moderno es: el que no trabaja no come. El trabajo se instauró por primera vez como la fuente de la propiedad. Esto es John Locke, y luego también es Adam Smith, y luego es Marx. Y esto se traduce en una regla práctica, inmediata: el que no trabaja no come. El que no trabaja no tiene derecho a ser propietario. El que no trabaja no tiene derecho al disfrute. Todo esto trae detrás una enorme guerra, incluso una guerra horrible en el siglo XVII, en Europa, que acabó con una buena parte de la población, pero recordemos que esa guerra de religiones también se dio en el marco de una pandemia en ese tiempo, una epidemia de peste negra, de peste bubónica, que acabó, eso sí, con la mitad de la población europea, y además con una crisis de escasez de pan, resultado de que se arruinaron las cosechas por varios años de trigo. Entonces, fue una catástrofe, realmente una catástrofe. Ahí vio el surgimiento histórico el Estado. No nació con la propiedad privada,
y la familia monogámica, el cuento de Engels. Eso es falso, eso no surgió así. En la historia surgió en el siglo XVII y surgió en Europa como un espacio neutral donde no importaba que fueran protestantes o católicos, se repartieron. Era urgente llegar a la paz por las condiciones específicas en las que se desenvolvió la historia europea con una epidemia brutal, brutal, brutal. Estamos hablando de algo que la humanidad pasó y dio como consecuencia el mundo moderno. Hoy estamos todavía bajo esa égida. ¿Qué posmodernidad ni qué nada? Estamos esperando la vacuna, esperando que la ciencia haga lo suyo, que la tecnología haga lo suyo. Y hasta ahí está Marcelo Ebrard como loco viendo, ofreciendo a las cobayas mexicanas, ¿cómo se llaman? Estos cuyos mexicanos, animales de experimentación, para que hagamos la prueba, ¿no? De la vacuna, porque solamente eso nos va a volver a la normalidad de antes. Hay quienes dicen que eso no va a pasar, que no vamos a volver a la normalidad. Incluso Gatell dice, cuando le preguntaron cuándo vamos a regresar a la normalidad, y él dijo, nunca. Bueno, esperemos que se equivoque. Ya se equivocó muchas veces, entonces esperemos que se equivoque otra vez. Y entonces volvamos con la vacuna a la normalidad de antes. Es decir, no a la nueva normalidad que está peor, sino a la normalidad de antes. ¿Sí? Eso es lo que queremos. Queremos hacer nuestra vida normal, ¿no? Queremos que haya becas del SNI para todos los investigadores, ¿no? Que haya otra vez flujo de recursos. Bueno, todo esto es para indicar que durante la transición, estábamos muy contentos con la transición a la democracia, pero en realidad esa transición a la democracia estaba disimulando un proceso de corrosión de la estatalidad. Esto es muy, muy, muy complicado, pero es lo que he venido sosteniendo en varios artículos e incluso en libros, donde efectivamente demuestro que lo que teníamos en México mientras estábamos transitando a una alternancia política, lo que teníamos en realidad era un colapso de la estatalidad en cuya base estaba una ruptura lenta, pero continua del vínculo social. Esto era el problema. Y eso no se ve de inmediato, pero se siente de inmediato en la explosión de la delincuencia en México, una delincuencia en varios niveles que ha carcomido las normas sociales. Reitero la norma social básica del capitalismo y de la modernidad: el que no trabaja no tiene derecho a tener propiedad, el que no trabaja no come. Bueno, esto se rompió porque la delincuencia organizada que se monta sobre la desestructuración del entramado social, es decir, de la inoperancia de las normas del mercado capitalista, eso que trastorna el entramado social, ahí entra la delincuencia organizada. Y los niños ya no quieren estudiar porque cuesta mucho trabajo. Si lo que impera es el delincuente que no ha estudiado pero que es rico, el político que no ha estudiado pero tiene poder, el empresario que lava dinero y por tanto sin mucho esfuerzo logra acumular enormes cantidades de riqueza ostentosamente. Y es que no hay que perder de vista que la producción y circulación de las drogas, de las distintas drogas, es una rama de la acumulación capitalista. A veces nos olvida eso. Solo que tiene la peculiaridad de ser ilegal. Y por esa ilegalidad se paga mucho dinero. Esto acontece de manera distinta en América Latina, pero ha afectado brutalmente a Colombia y a México, con lo que estos dos países se separan relativamente de la economía capitalista prevaleciente en los restantes países de América Latina. ¿Esto qué provocó? Provocó una
desestructuración creciente de la vida social, de las normas de la vida social, que nos dicen también que la vida humana es sagrada y que aquel que se atreva a matar a otro, pues paga con su libertad. Y esto, bueno, esto no acontece necesariamente en el país. A veces se le da el nombre de impunidad, pero lo que denota como síntoma la impunidad es la carencia de estatalidad. Es decir, el Estado está, pero no funciona. Y esto, de manera muy dramática, se manifiesta en el colapso de dos sistemas que son absolutamente fundamentales para mantener la estabilidad social y con ello la estabilidad emocional y psíquica de los individuos, de los singulares, llamémosle así. Y es el subsistema de educación y el subsistema de salud. Esto, si se colapsa la lógica reproductiva de la vida social, además de este derecho a dar la muerte que se asume como cualquier imperativo de cualquier sicario. Esto es lo que está pasando en México. Se desestructura la vida estatal y así dejaron un sistema colapsado. O sea, éramos democráticos, teníamos república, dice un articulista de la Crónica de Hoy, ¿no? Que de manera muy curiosa dice algo así como que cuando la corte se subordinó a los caprichos de AMLO, se acabó la república en México, se acabó, güey, ya no teníamos, ya no había. ¿O a qué te refieres? Con estas estadísticas podemos hablar de la República, claro, estoy hablando de la Crónica de Hoy, un periódico que es de uno de los hombres más ricos de México, como es el Reforma, como es el Excelsior, como es el Universal, y evidentemente con todas las implicaciones que tiene esto. ¿Estábamos hablando de república? No, estamos hablando de democracia. Sí, formalmente estábamos en la democracia, pero en el entramado social estábamos viviendo un síndrome del colapso estatal. Es decir, un conjunto de síntomas que se multiplicaban y que se padecen y se viven ya no como una neurosis de cabaña, de encierro, ¿no? Sino como una permanente sensación de inseguridad propia del estado de naturaleza. Y eso se traduce de muchas maneras. Hoy en día mis estudiantes se suben al pecero y no saben si van a llegar íntegros, sin celular, sin laptop. Se les ocurre de pronto viajar en taxi con laptop y ahí van correteando el taxi porque el taxi les robó la laptop, ¿no? O les roba el dinero en la combi, ¿no? Y recuerden que pusimos como héroes a los vengadores de la combi, ¿no? Y a la siguiente semana los delincuentes se subían y mataban a alguien para que no se rebelaran los ciudadanos que se atrevieran a pensar en que ya las cosas iban a cambiar con una especie de autonomía en el uso de la fuerza física, etcétera, 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 ¿no? La verdad es que así, con el colapso del sistema de salud que estaba denunciado desde hace décadas, el IMSS no servía, el ISSSTE no servía, la Secretaría de Salud no servía, se descentralizó el sistema de salud y de todos modos eso no curaba, ustedes lo saben, porque se descapitalizó el ISSSTE, se descapitalizó el IMSS y se descapitalizó el sistema de salud. Por un lado. Por otro lado, el sistema de educación pública es un desastre. Es un desastre. Y era desde antes. Reformas iban y reformas venían, recursos había, pero la estructura corporativa de corrupción en el sindicato magisterial y sobre todo en esa pequeña capa burocrática que se distrajo para su beneficio propio miles de millones de dólares,
fueron la condición del desastre en el sistema educativo nacional. Los maestros seguían mal pagados y seguían superexplotados en términos de su exigencia. Vino la reforma educativa de Peña Nieto, que se virtió sobre los trabajadores, y ahora tenemos una suspensión, una cancelación de esa reforma, pero no una reforma que realmente impacte hacia arriba los niveles de educación. Es un desastre la educación, es un desastre la salud. Y en este país, en esas condiciones, así recibimos al SARS-CoV-2, al virus que nos tiene en una condición brutal. Entonces, de por sí no entendíamos muy bien de qué iba a tratar la pandemia, pero sabíamos perfectamente que no iba a ser nada bueno para México. El gobierno mexicano, con toda la esperanza del mundo despertada en las elecciones del 2018 por 30 millones de votos en favor de la cuarta transformación del país, pues no le quedó de otra más que diseñar una estrategia de política pública que contuviera el desbordamiento de los hospitales. Bien sabemos que la estrategia anti-COVID-19 no es para sanar a más enfermos, sino a que no se hundiera en el caos la demanda en los hospitales. Por eso es que se ha extendido el aplanamiento en la curva en 600 defunciones diarias en promedio y de manera sostenida. En eso sí hemos sido constantes, con un panorama económico brutalmente calamitoso, catastrófico. Los cálculos varían, pero vamos a crecer en menos 10% el próximo año. Hoy se reiteró, ayer más bien se reiteró, esta previsión para 2020, que tenemos un decrecimiento de la economía en menos 10%. Ustedes saben cuánto nos ha costado crecer 2.5% en promedio en los últimos 3 sexenios, que fue el gran logro de Fox, de Calderón y de Peña Nieto. Estabilizar la economía, controlar la inflación, controlar el tipo de cambio, sin sobresaltos económicos muy graves, pero a un costo social altísimo, verdaderamente altísimo, que es una verdadera sangría social, una verdadera fábrica de pobres, marginados, excluidos. Con ese magro crecimiento económico apenas se compensa el crecimiento de la población, y entonces pues no tenemos realmente un crecimiento económico, pero se crecía al 2.5% en promedio anual, con todo el superávit petrolero que tuvo Fox y que tuvo Calderón. Sí se estabilizó la economía, muy bien, pero no sin contratar deuda externa, que se siguió contratando en los 3 sexenios que acabo de mencionar, y alimentando la burocracia de una manera increíble, y también con un reparto del botín, porque ese fue el acuerdo entre el PRI y el PAN. El PAN gana la presidencia y el PRI gana las gubernaturas y gana las mayorías en los congresos locales y gana una fuerte representación en el Congreso Nacional, en el Congreso Federal. Y este fue el pacto corrupto que amplió y profundizó la corrupción al grado de, ustedes saben, saquear a Pemex, que es la principal empresa que pudo nutrir al Estado Social Mexicano. Esa posibilidad se anuló y cínicamente Peña Nieto dijo: se acabó la gallina de los huevos de oro. ¿Se acabó o la mataron? La saquearon verdaderamente, y sin Pemex pues solamente teníamos las remesas de los migrantes y el dinero del narcotráfico. Entonces nuestra economía se hizo más dependiente de los Estados Unidos y se hizo más dependiente no solo de las remesas, sino que se hizo dependiente del dinero que provenía del tráfico de drogas con relación a los Estados Unidos sobre todo, y
respecto también de la exportación de estos bienes, bueno, de estos males, de los estupefacientes y de otras exportaciones más macabras, tráfico de órganos, tráfico de armas, tráfico de personas, a Europa también, mediante la vía pacífica, no vía digo, no una vía pacífica de paz, sino mediante la vía del Pacífico, a través de China y del Oriente. Entonces, así nos agarró el SARS-CoV-2 en realidad. Y esto, pues si a los filósofos los agarró desprevenidos, a nuestros pensadores más domésticos, pues los agarró peor. Si ustedes leen La sopa de Wuhan o los textos de Agamben, de Zizek, de Jorge Alemán, de Boaventura de Sousa Santos, pues van a encontrar diagnósticos realmente fantásticos de lo que significa el advenimiento de un virus que proviene de la naturaleza y que nos hace replantear nuestra relación naturaleza-espíritu, es decir, nuestra manera humana de capturar en la lógica humana algo que proviene de la naturaleza. Obviamente esto ha sido fuente de muchas fantasías y de diagnósticos realmente fantásticos también, y por supuesto de moralizaciones que nos llevan a decir que es una venganza de la naturaleza, peor, que es un castigo de la naturaleza, lo cual pues no está comprobado, ¿no? Porque finalmente el capitalismo y la modernidad han significado este imperio de la racionalidad estratégica, de la racionalidad instrumental y en gran medida de la racionalidad dialógica, para tratar de superar los grandes problemas que vienen de la naturaleza. En estas condiciones, pues hay una correlación entre violencia y pandemia. Le voy a pedir a Gus que pase rápidamente, a ver si todavía me da tiempo, las hermosas gráficas que me hicieron, porque yo no las hice, pero los datos los estamos trabajando en un taller de investigación sobre la violencia en México, que tenemos allá en la UAM Xochimilco. Es que es impresionante, porque vean ustedes que ¿cómo medimos la violencia? Pues la medimos en homicidios dolosos, ¿no? Por cada 100,000 habitantes la relativizamos, igual que como medimos la pandemia, ¿no? 600 muertos diarios es muchísimo, pero en relación con la población, los 127 millones de mexicanos, ahí se relativiza y ya México no está en el segundo o tercer lugar de la pandemia, sino que está más abajo, en el 9º lugar me parece, o el 7º, no recuerdo bien este dato. Pero quisiera que vean esa gráfica de la derecha, que es homicidios en México del 2006 al 2019, es decir, cuando empezó hoy sabemos, falsa guerra contra el narcotráfico. Hoy ya lo sabemos, ya lo tenemos enfrente, ya está demostrado. Calderón hizo como que persiguió a los delincuentes, pero lo que hizo en realidad fue hacer un pacto con ellos, y ayudarlos a algunos cárteles a que tuvieran el poder hegemónico. Está García Luna bajo juicio, y García Luna era el responsable, el primer secretario de Estado que se juzga en un juzgado estadounidense, está siendo acusado de todo, pero también de tráfico de drogas, de corrupción, de cohecho, y pues evidentemente organizó la relación del gobierno calderonista con las grandes bandas delincuenciales llamadas cárteles, ¿sí? Está clarísimo. García Luna organizaba los secuestros en México, organizaba la delincuencia en México, organizaba los cárteles, y empezó a crecer la curva de homicidios dolosos y no paró, y no ha parado. Algunos pensaban que con la llegada de AMLO esa curva iba a caer. No, hombre, estamos hablando de estructuras sociales, de sistemas sociales, no de la voluntad de un gobernante que de manera ingenua puede estar gobernando en función del bien común. No, estamos hablando
de algo muy fuerte que incluso sobrepasa al individuo. Porque, y esto es algo que hay que mandar a pie de página, pero es fundamental, el individuo es una creación artificial y es una ilusión. Por lo tanto, las patologías individuales son también una ilusión, que el saber médico nos hace pensar que es un problema del individuo. El individuo es una ficción. Realmente somos seres sociales y dependemos unos de los otros. Y siempre que estalla una patología psíquica, parece que nos vamos a las historias individuales. Por supuesto que esa es la labor del psiquiatra y del psicólogo, no, y bueno, del psicoanalista, y no hay de otra. Pero evidentemente solamente va a tener paliativos en soportar un mundo que se le sale de sus manos y que no depende de su voluntad. Por eso son tan infructuosas las estrategias de sanación individual, donde te recomiendan no solo échale ganas, sino que ve al psicólogo y él te va a dar consejos, o ve a unos masajes, o ve al Reiki. No funcionan no funcionan. Algunas tienen algún artificio, pues más bien hipnótico, y pueden funcionar en alguna medida, pero en realidad, si hacemos caso al consejo pitagórico que nos cuenta Platón, que un padre le preguntó a un pitagórico, ¿cómo educo a mi hijo? Y el pitagórico le contestó, hazlo ciudadano de un buen estado, porque la salud del singular en todos los sentidos, tanto la salud del patos como del logos como de la soma, vienen de vivir en una situación social sana, en una situación social, claro, atravesada por el deseo, pero donde el individuo pueda satisfacer parcialmente los designios de su voluntad. Si esto no ocurre, entonces estamos hablando de una corrupción, pero en el entramado social, y es lamentablemente lo que estamos viviendo en nuestro país. Y entonces las terapias pues no van a funcionar y cada vez vamos a tener más depresivos, más ansiosos y por supuesto más adictos y más personas que tienden al suicidio, aunque nuestras estadísticas no están viejas y son ahora, las de la salud mental son muy parciales. Y si se las confiamos a Gatell, pues van a ser peor, ¿no? Nos va a decir que todos estamos súper saludables en la psique. Bueno, ahí están las gráficas, pero me interesa una que es brutal. Son con fuentes del INEGI, la anterior que habías pasado, Gus, la que está más arriba. Esa. Fíjense, arriba están los homicidios. La gráfica alta es el promedio. La rojita, pues es de hombres, varones. La verde de abajo es de mujeres. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, pero lo que se está movilizando es justamente la violencia en contra de las mujeres, pero esto puede eclipsar nuestro problema real, que es violencia generalizada, violencia de hombres y mujeres, violencia en la relación hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer. Y esto puede estar obnubilado, encubierto con con esta idea de que nuestro gran problema es la violencia de género. Bueno, es que quiero decir que cuando muere un muchacho también sufren las mujeres. Cuando muere un sicario, no es algo que hay que bendecir y decir que bueno, no, sufrimos, sufren todos, no solo cuando desaparece una mujer, no solo cuando desaparece una niña, también desaparecen niños, también desaparecen hombres, y los hombres son los que hacen esa guerra. Entonces, el patriarcado no se anula matando hombres o anulando misándricamente a los hombres. Sí se acaba con un diagnóstico realista de este tipo de violencia. Lo que sí es que, obviamente, esta violencia se agudiza en las clases subalternas, porque vivimos en una sociedad jerárquica y piramidal.
Y quien pone más muertos no solo son los hombres, son las clases dominadas. Y si te tocó la pandemia en una clase dominada, pues hay una gran posibilidad de que te contagies, de que estés mal alimentado y de que mueras. La central de abastos nunca, en la Ciudad de México, nunca, y en otros lados, nunca dejó de trabajar. Hubo contagios que mataron a toda la familia, historias dramáticas que se traducen en una vida individual realmente breve, insegura y feliz. ¿Por qué? Porque hay jerarquías, porque tenemos 55 millones de pobres, algunos de ellos, la mitad, en pobreza extrema, es decir, pobreza alimentaria, gente que no tiene que comer. Obviamente no tiene acceso a los servicios de salud y tampoco a la educación. Es un desastre social y la restauración de la estatalidad proyectada por AMLO pues no está llegando. Y lo que está llegando pues es más bien una crisis económica brutal que obliga al gobierno a recoger dinero de donde puede, de fideicomisos, sí, de fideicomisos de los SNI, de la Ibero, del TEC y de donde se pueda, sí, hay que quitarles ese recurso porque, pues no sé, porque no son investigadores o porque están adscritos a una escuela privada. En todo caso, que se invite a las escuelas privadas a aumentarles el ingreso, el salario, el sueldo a sus profesores, porque hay que decir que son de los peores pagados los profesores de las universidades privadas en comparación a la UAM, a la UNAM y a la mejor universidad de México, que es la Universidad Autónoma Metropolitana, y particularmente la Unidad Xochimilco. Bueno, yo aquí ya le cierro porque me parece que ya me tardé una hora y es simplemente, creo que ya di el mensaje que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sin duda, excelente con estos datos horrorizantes, ¿no? Para la sociedad mexicana. Pues vamos a abrir un espacio de preguntas. Bueno, por aquí ya habían dejado una. César pregunta, ¿usted cree que se pasó de un semáforo a otro por esa presión social y económica? Pregunta César. Y bueno, en lo que, doctor, te doy la palabra, los invito a que pongan sus preguntas para ir ampliando un poco la discusión. No, indudablemente. Indudablemente no. De hecho, el llamado periodo de cuarentena, ¿no? Pues no fue cuarentena forzosa y no podía hacerlo. Pero luego, la etapa llamada o mal llamada nueva normalidad inicia cuando todavía está en crecimiento el número de contagios. No hay que ser muy listos para darse cuenta que declaras la nueva normalidad y apenas se está, ni siquiera se está estabilizando, sino que está creciendo el número de contagios y por tanto el número de muertos. En una población mal alimentada, pero no por malos hábitos solamente, pues todo, si fuera ese el problema, ya sabemos que en 8 semanas cambiamos todos los malos hábitos de la población mexicana. No es por eso, es que sale mucho más barato llenarse de porquerías que una sana alimentación y sobre todo que no hay tiempo para la buena alimentación. Te bajas en el metro Pantitlán en el metro Observatorio y te comes unos tacos. ¿Y crees que eso te va a hacer resistente? Pues no, ni madre, simplemente que te vas a llenar de grasa y vas a tener problemas de hipertensión, de diabetes y todo eso que dice Gatell. Pero no son malos hábitos relativos a la voluntad, sino a los magros ingresos en este país. Y pues las exigencias de los empresarios de todo tipo están todos los días presionando a Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y a la Secretaría de Salud para que regresamos a la normalidad y se muere el que se tenga que morir, como dijo el primer ministro de Inglaterra, ¿sí?
apostando a una inmunidad de rebaño. Eso es absurdo, es brutal, es criminal el apostar a la inmunidad de rebaño. Eso no pasa de más porque no estamos seguros que la gente no se vuelva a contagiar. Y ahorita estamos ya padeciendo, en México menos, pero en Italia y en España y en Francia, ya las secuelas de este virus, que una vez que ha superado la enfermedad, sin embargo, hay daño en pulmones, en riñón, porque en realidad ataca no el sistema respiratorio, ataca todo el sistema circulatorio y también enfermedades mentales como resultado de las secuelas que deja en el cerebro. Entonces estamos ante algo realmente calamitoso, algo catastrófico, porque esto puede significar una larga etapa de atender las secuelas que deja el COVID en las personas que tuvieron el COVID. Mientras no haya vacuna o aún habiendo vacuna, tendríamos ese panorama catastrófico. Y sin embargo, por si mueve, ¿no? Y sin embargo se mueve, tiene que haber normalidad en la acumulación capitalista. El capital vive de la frenética velocidad de hacer que todos trabajen en su beneficio y en esto se fundamenta la posibilidad del trabajo ajeno impago. Esto mueve al capital. No la mueve otra cosa, no lo mueve el beneficio y todo, la sociedad misma hace que se socialice como sistema de civilización esta pulsión indetenible, ineluctable del capital a acumularse. Entonces pasamos a semáforo naranja, pues por adorno, pues, por necesidad de abrir y consumir. Ajá. El problema es que si la gente se queda sin empleo, pues ahí sí, aunque te controles muchísimo mentalmente y te leas a Coelho, pues vas a estar angustiado, o cuando pienses que vas a ser sujeto del recorte de personal que viene. Esto es terrible. Es vivir con la incertidumbre o simplemente en la academia cuando dependes de estímulos y becas, pero esos estímulos y becas no están institucionalizados, entonces te los pueden quitar en cualquier momento. Te enfermaste, no fuiste productivo, te los quitan, porque depende, imagínense ustedes si íbamos a transitar a la democracia, dependen de que el rector decrete, acuérdese, se dice en términos civilizados, es un decreto. El rector, que yo ni lo conozco, el rector dice, bueno, se aprueba este apoyo para estímulos y becas. Y ahí metes como perro de Pavlov, como ratoncito CCHero, mete estos papeles para que una comisión de notables, que son tus pares, te diga, sí mereces el estímulo, sí mereces la beca. Ahorita estoy angustiado porque me tocaba renovar el SNI, ¿no? Yo pedí SNI 3, ¿no? Si Ackerman es SNI 3, pues yo tengo que ser SNI 3. Si el Meréndira Sandoval es SNI 3, pues yo tengo que ser SNI 3, pues si él fue mi alumna, tengo mucho más obra que ella. Si Lorenzo Córdoba es SNI 3, pues yo también tengo que ser SNI 3, él tiene un solo libro, que es su tesis de doctorado. Ah, pero es que yo no tengo pedigrí. Ah, pinches SNI, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro, yo pedí SNI 3, denme SNI 3. Me pasó como a Sócrates, ¿no? Cuando le dijeron, ¿qué castigo mereces? Ser mantenido por el Estado, por la polis durante toda mi vida y vivir tranquilamente. Eso pedí del SNI. Bueno, por mamón yo creo que, yo no sé si me lo van a quitar, porque no vayan a pensar que soy fifí. Ya por lo menos ya no critico a López Obrador en mis redes sociales. No vaya a ser que vaya a ser una represalia, porque ya ven que Aguilar Camín le dijo pendejo a López Obrador y ya no sabe. En fin, no me quiero meter en eso. Pero sí estamos hablando de una situación de angustia permanente, no de crisis, porque la crisis por definición es efímera. ¿Ja? Estamos hablando de que lo normal es estar angustiado y por tanto tender al consumo de drogas, legales e ilegales. La gente se droga, ¿no? Ya sea con tafil, con cafeína, con nicotina o con comida. Estamos gordos.
Haz ejercicio, sí, güey, pues nada más que me den ganas, ¿no? Y entonces esta situación en la que nos puso la lógica productivista del nuevo capitalismo, esto de que tus ingresos dependen de tu productividad, esto no se va a anular con decreto, ni se va a anular con que en una mañanera López Obrador nos diga, se acabó el neoliberalismo. Sí, como no, pues, ¿qué te pasa? Estamos hablando de estructuras sociales, estamos hablando de normas sociales, ¿sí? Absolutamente deshechas, completamente deshechas. El resultado individual, porque se padece individualmente, se muere individualmente, ajá, se muere individualmente, pues es un desastre en la psique de los sujetos. Y entonces, pues nuestra dependencia de las drogas, ni modo, ¿no? Legales o ilegales, las mías son legales, pero bien podríamos legalizar ya la marihuana porque es un ansiolítico y que la dé el Estado también. Muy bien, doctor. Se están sumando ya las preguntas para que vayamos ahí midiendo como el tiempo. Eh, Alice Uribe hace una pregunta que creo que es delicada y habrá que también tener algunos tonos presentes. La leo, doctor. Dice Alice Uribe. Doctor, en ese sentido, la violencia que viven las mujeres no es entonces por razones de género, más bien es una violencia sistémica que está a la par de la violencia que sufren los hombres. Es decir, y pregunta Alice Uribe, ¿no existe la violencia de género? Sí, por supuesto que se le denomina, ajá, políticamente, políticamente es muy relevante decirle violencia de género es aquella que se cierne sobre una persona por el hecho de pertenecer a un género, especialmente sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres. Esa es la definición de la ONU. Ajá. Políticamente esto es muy relevante, porque estamos frente a una violencia eh, es, especializada. Pero ¿cuál es el origen? Aquí ya lo que es políticamente correcto es insuficiente. Las respuestas de Rita Segato son, ¿por qué hay violencia de género? Porque pueden. ¿Por qué matan a las mujeres? Porque pueden. Porque el orden es patriarcal. No, espérate. Porque hay un pacto entre hombres, dice Rita Segato, y también Judith Butler. Hay un pacto entre hombres que hace que se cierren sobre las mujeres. Espérate, eso no es cierto. Eso no es verdad. Los libros de antropología, antes de que viniera la ideología de género, que también existe, o sea, existe la violencia de género y existe una ideología de género que consiste en entorpecer la investigación científica acerca de las verdaderas causas. Tú tienes una estructura patriarcal que corresponde a cierto orden económico. Cambias el orden económico y debes cambiar la estructura patriarcal a una de igualdad. Y si te quedas a medio camino, ¿cuál va a ser el resultado? Ni la economía creció, ¿no? Ni se modernizaron las mentalidades. Y entonces, pues tenemos a los machos que perdieron el empleo y que para compensar trabaja la mujer y gana independencia. Entonces, no es casual que la mayor parte de los feminicidios vengan del círculo cercano, especialmente de la pareja o la expareja. Pero esto ya es sociología, ya es antropología, ya no es la repetición del estribillo políticamente necesario. Es decir, sí, queremos que se haga algo, que no quede impune. Claro, pero no podemos, para explicar esta violencia, olvidar el contexto. Teníamos una estructura mental y patriarcal, estructura mental y social patriarcal. Te educan para ser hombre machito. ¿Quién te educa? Pues la comunidad sociedad. Ajá. Incluso siendo la mujer correa de transmisión, no de una educación de igualdad entre los sexos.
no de que el género es resultado de tu construcción y de tu deconstrucción, no, no, sino en función de la costumbre. Por eso es tan importante el concepto de eticidad hegeliano. Pero si yo dejo de leer a Hegel porque era un macho patriarcal, pues entonces estoy rompiendo las herramientas que me pueden comprender, que me pueden llevar a comprender los fenómenos. Entonces, políticamente hay que condenar la violencia de género si existe y se refiere a eso. Pero ¿realmente se mata a una mujer por ser mujer? Mujer solamente no, es una mujer concreta en una circunstancia concreta y específica. Ajá. Se ha roto el pacto entre hombres, que dice, el pacto real entre hombres es, no te metas con mi mujer, porque yo la protejo. Uh-huh. Ese es el verdadero pacto, no es juntémonos los hombres en manada y violemos mujeres, no, no, espérate. Es mi hermana, es mi novia, es mi mujer. Ajá. Es mi esposa, cuidado. Cuidado con que estés chapulineando aquí. No te metas, cabrón. Ese es el pacto de hombres y por eso se pelean los hombres por una mujer. Es decir, le falta sutileza en estas construcciones ideológicas que dominan el mercado académico. Y hay de ti que te atrevas a decir otra cosa, porque te atacan como si fuera una lucha, bueno, inquisitorial tremenda, ¿no? Y no, simplemente como sociólogo dices, no, hay que indagar, por eso les enseño esa gráfica, cómo están ligadas las dos violencias, porque no es casual que crezca la curva de homicidios dolosos contra los hombres y la curva de homicidios dolosos contra las mujeres, algunos de ellos tipificados como feminicidio, ¿no? Por supuesto que existe el feminicidio y por supuesto que los ministerios públicos tienen que investigar y por supuesto que se debe encarcelar al feminicida. Por supuesto, pero como criminólogos, sociólogos y antropólogos, tenemos que hacer un diagnóstico que nos lleve realmente a las causas de esto para que haya políticas públicas que sean realmente efectivas y no elefantes blancos, que absorben recursos, pero que no detienen en lo absoluto la violencia en contra de las mujeres. Si se fijan, con todo e mujeres, con todo y con ABIM, con todo y alertas de género, ¿qué ha pasado? ¿Se ha realmente detenido con todo el lenguaje de género? ¿Se ha realmente detenido la violencia en contra de las mujeres? ¿Se ha detenido el abuso sexual? ¿Se ha detenido la violación? No se ha detenido. Entonces son estrategias fallidas. Hagamos una estrategia desde abajo y entre todos para que realmente sean efectivas las políticas públicas para acabar con la violencia. Cambiando el idioma, deformando el idioma, no se combate a la violencia contra las mujeres. Hay violencia contra las mujeres, por supuesto que hay violencia contra las mujeres. Ajá. Existe la violencia de género, si quieren, existe. Uh-huh. Pero condenarla no funciona más que para casos directos e inmediatos, sobre todo cuando las protestas son universalmente violentas. Ya vemos lo de Michoacán, inmediatamente cayó el Junior que mató a la maestra como resultado de que Silvano Aureoles dijo hay que aplicar la justicia, no, pues como resultado de las protestas que se dieron en Morelia y acá en la Ciudad de México, ¿no? Porque bueno, esto sí es verdad, ¿no? Pero ¿y de los otros qué? ¿Cómo le hacemos? Ajá. Bien, Ya. continuamos. Sí, bueno, el tiempo se nos va terminando, nos quedan 10 minutos. Lo digo por si no logro rescatar todas las preguntas expuestas, les pido una disculpa de antemano, pero bueno, vamos a continuar. Axel Núñez pregunta, doctor, muchas felicidades por tu exposición. Lamentable ver esas estadísticas de homicidio en México. Con esos datos, ¿usted hacia dónde cree que vaya México en la siguiente y en los siguientes años? No soy para nada optimista. Acuérdense que estoy haciendo una serie de juicios en tanto científico social, ni siquiera como filósofo. En tanto científico social,
se proyecta esta situación. Bien sabemos que el científico social no puede hacerla de profeta, pitonizo o pitoniza, o de Madame no sé qué, o de tarot. ¿Qué hacemos para el análisis de prospectiva? Hacemos una proyección de lo que hay. De lo que hay. La estrategia del manejo de la pandemia en México es efectiva para no colapsar los hospitales, pero se va a seguir produciendo un número considerable de muertos, va a seguir el desempleo, va a seguir el caos económico. Acuérdense que se estabiliza la economía, pero en nuestro país a costa de las clases trabajadoras, de las clases subalternas. La pandemia no la están sufriendo los seres humanos de manera pareja, obviamente. Los pobres son más y más vulnerables, pero no es aquí el rollo de los pobres pobres. Estamos hablando de la clase trabajadora, de la que crea riquezas, ¿no? Que se proyecta pues, un deterioro de las condiciones laborales, porque eso no lo pone López Obrador, lo pone el capital. Y en términos del capitalismo, a los 100 empresarios más acaudalados del país, pues les ha ido mal, pero eso no significa morir de hambre, ¿no? Significa bajar las ventas. El capital financiero ya dijo, independientemente de lo que digan en Acapulco frente a López Obrador, el capital financiero dice, no voy a sacrificar las ganancias por la pandemia, ¿no? Es decir, dejé de pagar la tarjeta un mes y me están hablando 14 o 15 veces al día y me molestan en todos lados, ¿no? Por retrasarme unos días. No tienen ninguna consideración de pandemia ni nada. Cuando hablas con ellos o ellas te dicen, ¿por qué dejó de pagar? Y entonces ya le dices, es que IMAX ya no me paga las conferencias. Y entonces, o me bajó el sueldo, ¿no? Ah, bueno, ¿cuándo esperamos su pago? Les vale madres, o sea, ¿no? Entonces, el capital es inmisericorde, no se detiene, ¿no? Entonces, calculemos, López Obrador no es el hombre más poderoso de este país, ¿no? Está subordinado a los inversores, ya lo dijo. ¿Quiénes van a invertir en el Tren Maya? Ay, que no dice que no hace la licitación legal. No, pues no. Aquí no es de legalidades, sí es de la legalidad del capital, pero no de las licitaciones románticamente, transparentes, rendición de cuentas. Acuérdense que todo eso fue un discurso para hacer aceptable a la mayor parte de la población una lógica desestructurante de los derechos laborales. Hoy las nuevas generaciones no saben qué es eso, no saben qué es jubilación, qué es educación de alta calidad y gratuita. ¿Quieres eso para tus hijos? Tienes que pagar la privada. No saben qué es salud gratuita, ¿no? Que no es gratuita, la solventa el Estado. Veo un panorama muy, muy catastrófico. Con 10% menos de la economía, ¿cuántos empleos se van a ir? Se van a perder. Y el capital necesita consumidores, por supuesto. Entonces, no veo, la Guardia Nacional no es la solución, ¿no? Veo un incremento de la dependencia de a las drogas de la juventud mexicana, un incremento de la delincuencia y la criminalidad. Es decir, es una década fatal. Así lo veo, es un diagnóstico objetivo porque estoy haciendo simplemente la proyección de las curvitas que vieron y no veo cómo baje. No veo cómo, digo, a menos que me contrate de asesor López Obrador, pero eso no va a pasar. Entonces no creo que sea de otra manera. No, ya en serio, ya hablando en serio, este tipo de análisis realistas son condición para configurar una política pública realmente efectiva.
no me estoy promocionando, simplemente digo que algunos hacemos análisis sociológico y económico realista, pero evidentemente esto no es políticamente muy popular, pero es la base para diseñar políticas públicas realmente efectivas, que estén también en la base de la negociación con los poderes fácticos, con los factores reales de poder. Muy bien. Bueno, rescato aquí 3 felicitaciones, doctor. Excelente disertación y que ojalá las estadísticas que tienes se compartan en espacios públicos y sea como de todo conocimiento, ¿no? Ahí hay unas felicitaciones y hay 3 preguntitas más. Las voy a leer rápido para que sintetices una respuesta, doc, en ese sentido. Sí. Alfredo pregunta, ¿cómo ves la estrategia contra el crimen y la delincuencia que ha emprendido el presidente López Obrador? Esa es una. La segunda es de Esther Fonseca. ¿A qué nos enfrentamos? ¿A qué nos enfrentamos el sector de salud mental para el 2021 y principales padecimientos a tratar? Y cierro con un especie como de comentario, pregunta, Surizaday Sánchez. Entonces, en México, el problema de violencia, por ejemplo, los feminicidios, no deben verse desde ahí como expone el discurso feminista mexicano. El problema es que existe un problema de anomia que se despliega en géneros, clases, etcétera, que se necesita hacer primero para comenzar a erradicar la violencia en política y también en torno a la academia como estudiantes, por ejemplo, o como académicos en general. Es más un comentario porque no veo signos de interrogación. Y la última, ¿qué tipo de estrategia emplearía usted para combatir la violencia en México? Y son las que... Ay, la última es hermosa esa pregunta, pero necesito tomar el tiempo de Elena, si me lo regalas, para contestarla. Porque es muy complicado porque no depende de la voluntad de los actores, en este caso, realmente acabar con la violencia. Dice Buscaglia que sí. Buscaglia se imagina una situación parecida a algunos de los 1000 países que siempre menciona, donde sí ha sido efectiva la lucha anticorrupción, ¿no? Y entonces está en la aplicación del protocolo de Palermo, para realmente desarticular. ¿Qué está haciendo López Obrador y qué es correcto? La unidad de inteligencia financiera, que me parece que está haciendo una labor heroica, titánica, pero heroica, en el que sí, Santiago Nieto está poniendo en peligro su vida. También ha invitado a los empresarios a pagar los impuestos y algunos de ellos muy enojados y todos como el de FEMSA, pero han pagado impuestos. Eso me parece correcto y a veces no se valora y esto parece que no está pasando. O sea, lo que está haciendo Santiago Nieto me parece gigante. Yo, obviamente, el fiscal ya está muy grande, y se necesita otro tipo de fiscalía y un tipo de reforma judicial que esa no se va a poder hacer porque eso se alimenta de los hábitos que realmente forman la parte baja de las instituciones en México. Es decir, una institución es la mordida, es una norma social. Quieres acabar con la mordida y desestructuras el sistema, porque estamos hablando de algo sistémico. Entonces no depende de la buena voluntad del de arriba, ni de barrer las escaleras de arriba abajo, ¿no? Todo esto no depende de eso. Depende de la construcción, sí, de una parte alta de la ciudadanía que esté informada, que esté formada en el estudio racional y científico de los procesos y que pueda ser capaz de constituir un interlocutor válido
para los legisladores y para el gobierno, pero pues ya vemos a los legisladores de Morena que son igualitos, hasta físicamente, a los del PRI. No hay diferencia. No tenemos un Pablo Iglesias que por lo menos se diferencia en algo de Vox o de el Partido Popular. No tenemos, aquí no hay esto, pero hay que crearlo. Y los jóvenes son mi esperanza, digo, por eso estoy en la educación. ¿Qué trastornos vienen? Depresión, ansiedad y adicciones. Esos son, bueno, no lo digo, yo lo dicen las estadísticas, que es lo que está repuntando más y con la pandemia pues está yendo al cielo. Lo que pasa es que no todo llega a las instituciones de salud y pues en algunos casos se arreglan con consejos de psicólogos en la televisión o lo peor, con videos de Jordi Rosado o de Marta de Baile, que eso es un insulto, pero corresponde a cierta mentalidad colectiva en México, lamentablemente. El día que en lugar de oír a Marta de Baile, realmente vayamos a los clásicos, a las lecturas, o en lugar de Coelho y de Cuauhtémoc Sánchez y estas cosas, realmente nos pongamos a estudiar historia, y buenas novelas y dejemos de ver las series, ¿no? De Netflix y es que cuántos invierten en horas, con eso te lees una buena novela, ¿no? Porque de pronto ahí voy a ver mi serie y pasan 7, 8 horas. Grey's Anatomy se quedó bien buena y todo esto. No, ilústrense, ahí están los libros, ¿sí? Hay muchas cosas muy buenas en los libros. Entonces, a los que ven estas series les dices, oye, ¿ya leíste el Quijote? ¿Eh? ¿Ya leíste el Fausto de Goethe? Es que está aburrido. No puede ser, no puede ser. Pero yo creo que se puede con los jóvenes, ¿no? Yo le apuesto a los jóvenes, ya los viejos ya no tenemos remedio, somos necios. Empezando por López Obrador. No es cierto, no. Entonces, la última pregunta la dejamos pendiente, ¿no? En algún momento, Gustavo Nava me va a proponer un cursito, así como el de neuropsicología, que me parece fantástico. Hay la posibilidad de uno de criminología y otro de estas cuestiones de estrategias políticas, ¿no? Ahorita ya se me acabó el tiempo y Elena se enoja muchísimo. Así es, doctor. Sí, Muchas gracias. Vamos a seguir trabajando esos temas con el doctor, con todos los ponentes que han estado participando, temas de política, psicoanálisis, ciencias sociales, etcétera. Bueno, no me resta más que darle las gracias al doctor, gracias a todos ustedes que se conectaron. Vamos a continuar con la doctora Elena Osorio. En punto de las 4 les haré llegar la liga de conexión para que vayan preparando un almuerzo o algo para disfrutar las siguientes 2 sesiones que ya vamos a cerrar con eso. Doctor, esperamos seguir contando contigo tanto en cursos especializados como ponencias, etcétera. Los vamos a estar informando de todo aquello que realicemos con el doctor Gerardo y con una serie de especialistas muy puntuales en estos temas. Gracias a todos. Doctor, un abrazo muy fuerte. Te agradezco profundamente y recibe saludos de Invención de la Mente, el Politécnico Nacional, y nosotros seguimos acá y te estimamos mucho, Doc. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.